¿Cómo están? Hoy vamos a tratar el tema de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que ha crecido en los últimos años en prevalencia en todo el mundo y la verdad, los médicos que manejamos la enfermedad estamos muy preocupados por este hecho. Con este proceso educativo queremos que se involucre al paciente dentro de la educación y dentro del conocimiento de la diabetes para que tenga más adherencia, tenga más cuidado y tenga más oportunidad de preguntarle a su médico acerca de la diabetes. Mi nombre es Arturo Orduz López, soy médico especialista en diabetes, especialista en pie diabético, soy epidemiólogo. Cuando se están atendiendo pacientes en el diario vivir de la atención de los pacientes, uno quisiera que el paciente me ayudara en el control y uno quisiera que el paciente estuviera mejor controlado, pero que no solamente yo pudiera saber que ese paciente tiene sus glicemias dentro del valor normal, sino también que el paciente estuviera seguro de que eso es así. Porque el paciente se va de la consulta, vuelve al mes o a los 2 meses, uno no vuelve a saber qué pasó con ese paciente, pero el paciente tiene en su casa un aparatico para poder medir el azúcar que se llama glucómetro, y este glucómetro pues me sirve para automonitorizar. Este monitoreo, por lo tanto, es fundamental en el control del azúcar. En el seguimiento de la diabetes, es decir, cuando el paciente está asistiendo a los controles de una forma continua, es fundamental el control, que lo hacemos con el automonitoreo, y para eso es importante que tenga un aparato y que tenga tiras reactivas para funcionar con el aparato, y que se haga un buen seguimiento de la enfermedad, y en este sentido es fundamental que tenga niveles aceptables de hemoglobina glicosilada, como lo vimos anteriormente. Esto es lo que representa el valor de la insulina normal en cualquier ser humano que no tiene diabetes. Es decir, nosotros nos levantamos con un nivel basal de insulina, desayunamos y nuestro intestino comienza a producir péptidos productores de insulina, y las células beta secretan un pico y un segundo pico de secreción de insulina y vuelve a disminuir. Después almorzamos y ese pico vuelve y se presenta la secreción de insulina y un segundo pico de secreción de insulina, y después comemos, y esto sucede no solamente con la insulina, sino también con el azúcar. ¿Por qué es importante esta figura? Porque cuando hay un paciente con diabetes y manejado con insulina, lo que nosotros tratamos es de remediar, digamos, el efecto de la diabetes, remediarlo en el paciente, y en la medida en que la insulina está subiendo, también está subiendo el nivel de azúcar, y en la medida en que está actuando, está bajando el nivel de azúcar, y estamos haciendo picos que en el día no los notamos, pero que si los evaluáramos de una forma más especial pudiéramos darnos cuenta. Nosotros podemos encontrar un paciente que a las 8 de la mañana tenga una glicemia en 80, pero podemos encontrar un paciente que a las 10 de la mañana tenga una glicemia en 300, o en la tarde una glicemia en 250, o en la noche una glicemia en 200, que sigue siendo alta, de tal manera que la glicemia en ayunas no es suficiente, y es fundamental que nos apoyemos del automonitoreo para el buen control. Hay diferentes sistemas de automonitoreo, hay muchos glucómetros ya en el mercado, y este aparatico nos sirve para saber la glucosa en sangre y saber en un momento dado, a una hora determinada, cómo está. Existen otros sistemas de monitoreo continuo, en donde se coloca un aparato en la cintura del paciente conectado con un cable en el abdomen, y con esto yo puedo, digamos, medir de una forma continua durante 3 días todos los valores del azúcar, día y noche, cada 10 minutos en este paciente, y hacer como un holter o como un examen evaluativo de 3 días continuos, cada 10 minutos del valor de la glucosa, y esto, digamos, que me ayuda mucho para hacer diagnóstico y me ayuda para evaluar en un momento dado si el paciente está bien controlado o no. El automonitoreo, en el sentido estricto, está indicado en todos los pacientes con diabetes, llámese pacientes diabetes tipo 1 o llámese diabetes con diabetes tipo 2,
indudablemente en pacientes con embarazo, indudablemente en cualquier paciente que tenga algún tipo de complicación crónica, como la nefropatía o como la neuropatía o enfermedad coronaria. Antiguamente se los dejábamos solamente a los niños, que a los diabéticos tipo 1. Posteriormente, a las embarazadas y a los niños, hoy en día sabemos que todo paciente diabético debe tener un sistema de monitoreo de glucosa. Lo importante es por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cuándo lo hacemos, cada cuánto y cómo. El paciente diabético comete 5 errores con las glucometrías. Primer error, se hacen las glucometrías en horarios que no son. Segundo error, jamás las escribe. Tercer error, las escribe pero no las lleva al consultorio. Entonces, cuando uno ve las glucometrías que no la llevan al consultorio, pues uno no puede saber cómo va el paciente. Cuarto error, básicamente no la relaciona con las comidas y uno tiene que tener horario estricto. Y el glucómetro es para el paciente. El glucómetro es un aparato personal y ojalá el paciente sea el único que lo use para que pueda darse el buen control. Tenemos hoy en día la ventaja de que el glucómetro se le está dando por parte del POS, por parte de los sistemas de seguridad social, pero casi que estamos exigiendo al paciente que tiene que llegar con las glucometrías al consultorio y tiene que llegar con las glucometrías escritas en un papel o en una libreta. Esto hace que si no se automonitoriza, pues no sepamos cómo está la meta del paciente. Y si no sabemos cómo está la meta, pues va a traer consecuencias y no solamente complicaciones, sino también costos, porque hospitalizar a un paciente pues genera mucho costo y genera mucho problema. Esto ha demostrado ser muy útil para controlar al paciente, para mejorar el control y para mejorar también la calidad de vida de los pacientes a futuro. Es decir, el paciente que está seguro de lo que está haciendo, que está controlado de una manera aceptable, que tiene la seguridad, eso le da confianza al médico y le da confianza al paciente de que las cosas se están haciendo bien. A ningún ser humano le gusta que lo midan en cuanto a sus tareas. La glucometría es una forma de medir, por un lado, si el médico está formulando adecuadamente y por otro lado, si el paciente se está controlando también de una manera adecuada. El problema grave es que casi ningún paciente se controla adecuadamente. Ustedes son los pocos pacientes que se controlan adecuadamente, pero la mayoría no hacen dieta, la mayoría no hacen ejercicio aceptablemente y la mayoría están en un gran descontrol por mucho tiempo y como la diabetes no produce síntomas, desafortunadamente la diabetes pues va a tener sus consecuencias a futuro con las complicaciones. Por lo tanto, el automonitoreo es esencial. Si no se hace un automonitoreo, pues no se va a poder lograr llegar a la meta y no se va a poder evaluar de una manera ideal a estos pacientes. Es importante hacer las glucosas antes y después. Es decir, una pregunta común es en qué horarios y en qué momentos vamos a hacer las glucosas y eso lo vamos a aprender ahorita. Es recomendado en todas las personas con diabetes, como le dije, para el manejo de su enfermedad como forma integral de tratamiento y tiene muchas ventajas. Una de ellas es que me dice en forma real cómo está la diabetes en ese momento. Es decir, el paciente se hace la glucometría y si el valor de la glucosa da determinado, da un valor X, ese es el valor exactamente en ese momento en que el paciente se le está haciendo, entonces esto es pues de un gran valor. Tiene la posibilidad de que el paciente, si no tiene síntomas, pero tiene el azúcar o muy elevada o muy bajita, se puedan evaluar las hipoglicemias o las hiperglicemias y que se puedan evaluar las glicemias antes y después del desayuno. Esto hace que el paciente se sienta seguro, porque se siente cuidado y se siente controlado. Y también sirve para hacer ajustes terapéuticos, porque basado en esas glucometrías
yo puedo mirar si los medicamentos están actuando y puedo subir o bajar la dosis de acuerdo a la necesidad. Otra ventaja podría ser que limitaría un poquito los exámenes de laboratorio, o sea, si el paciente se hace glucometrías, ¿qué necesidad tendría yo hacerle niveles de laboratorio en sangre cada vez que vaya a consulta? Posiblemente se obvien si el paciente trae las glucometrías. La hipoglicemia es una de las complicaciones graves de la diabetes. La hipoglicemia significa que el azúcar se baja en sangre y cuando el azúcar se baja en sangre es una emergencia y puede en un momento dado ser mortal. Por lo tanto, el manejo de las hipoglicemias mediante el automonitoreo es parte importante. Generalmente los pacientes con hipoglicemia son pacientes que se pusieron mucha insulina o dejaron de comer la dosis de alimento que deberían para la dosis de insulina que se pusieron y esto hace que el azúcar se baje y a veces se baja por unos sistemas que tenemos nosotros que se llaman sistemas de contrarregulación, que son otras hormonas que actúan en el organismo bajando el azúcar y esto hace que el paciente, si tiene hipoglicemia y si tiene síntomas, pues pueda ser peligroso y con el automonitoreo podemos prevenir que esto suceda. Permite hacer los cambios terapéuticos a que haya lugar en el sentido de que le pueda ajustar la dosis del tratamiento, pero mucho más allá de medir el azúcar, me sirve para que el paciente pues tenga un autocuidado, sirve para que el paciente, gracias a la educación diabetológica, pues pueda estar más empoderado con su enfermedad y al estar más empoderado seguramente que el control de la diabetes se va a hacer de una forma más precisa y eso va a tener pues consecuencias favorables en el paciente. ¿Hay que llevar un registro diario? Sí, hay que escribirlo, hay que tener una libreta y un cuaderno para llenar ese registro de la glucosa, hay que escribir todos los resultados poniendo la fecha, la hora y la cifra del valor, aunque a varios glucómetros tienen memoria, incluso se podrían conectar al computador, un buen consejo es que los escribamos manualmente y lo llevemos ordenadamente en una libreta porque pues hay sistemas en el consultorio que no están coordinados con la memoria del glucómetro, entonces pudieran no funcionar, de tal manera que llevar anotados los valores es fundamental. Esto hace que nosotros podamos conocer los valores y podamos ajustar la dosis del tratamiento. ¿Qué glucómetro se puede utilizar? Pues hay muchos tipos de glucómetros, hay muchas marcas. Los glucómetros tienen un factor de error, todos los glucómetros tienen un factor de error, o sea que no son completamente exactos. Hay unos que tienen técnicas más exactas que otros, de acuerdo a su característica y también de acuerdo a su precio, pero la recomendación es que si su sistema de salud le está entregando un glucómetro y le está entregando tiras, pues utilicen las tiras. Hay que confiar en el sistema y hay que confiar en el valor de esas glucometrías. Hay pacientes que a veces no creen que ese valor sea el que tienen, pero bueno, por esa razón uno manda las glucometrías y manda también exámenes de laboratorio para ver si está de acuerdo las glucometrías con los exámenes de laboratorio. Lo importante en general es que hay que utilizar un sistema que se adapte a la necesidad del paciente. ¿Cuándo hacer glucometrías extras? O sea, ¿qué son glucometrías extras? Glucometrías extras son aquellas que se hacen en los pacientes diferentes a las glucometrías normales. En caso de hipoglicemia, por ejemplo, si el paciente tiene mareo, decaimiento, malestar, inmediatamente debe hacer tres cosas fundamentales. La primera, tomarse una glucometría. Si esa glucometría, la glucosa da menor de 60 o de 70, debe consumir algo en ese momento para elevar el valor de azúcar y el consumo de ese algo debe ser algo rico en azúcar, como un postre, como una gaseosa, como un pedazo de arequipe o como un poquito de azúcar, para que su azúcar se eleve un poco y salga el paciente de la hipoglicemia. Obviamente hay que hacerse controles para mirar si se elevó el azúcar. También cuando hay una infección aguda, por ejemplo, cuando el paciente tiene una infección urinaria o tiene una gripa o tiene cualquier tipo de infección, es importante hacer glucometrías que llamamos glucometrías extras. Cuando tenga vómito o diarrea o cualquier enfermedad concomitante infecciosa,
o cuando el paciente realice algún tipo de actividad física que normalmente no hace, pues también debe hacerse glucometrías para mirar si ese ejercicio o ese vómito o esa diarrea van a variar en algo el valor del azúcar. Obviamente las mujeres en estado de embarazo tienen dos motivos importantes, su salud y la salud del bebé, para tener un buen control de la diabetes, y en este sentido pues ellas deben estar bien controladas. Cuando hagan cambios en comidas, por ejemplo un sábado o un domingo donde el paciente cree que es libre de comer y se va y come lo que no se ha comido en la semana, pues seguramente las glucometrías van a reflejar ese mal ejercicio de comer abundantemente. O cuando el paciente presente ya sea bajas o elevaciones de la glucosa, especialmente si no hay síntomas, pues hay que hacer valores de glucosa para mirar si eso está pasando o no. Esta es una tablita para anotar glucometría, yo mismo la puedo hacer en una hoja, yo puedo colocar aquí la fecha, puedo colocar aquí los días y yo puedo hacerme un día glucometrías antes del desayuno o puedo también hacerme glucometrías 2 horas después del desayuno al siguiente día, por ejemplo aquí el lunes antes del desayuno, aquí el martes 2 horas después, o también podría hacer un ejercicio el día 3 antes del almuerzo, el día 4 2 horas después del almuerzo, o el día 5 antes de la comida, y el día 6 2 horas después de la comida, y bueno, si quiere algún día a las 3 de la mañana y el domingo vuelve y arranca antes del desayuno. Esta frecuencia de glucometrías, de cuánto se hace, si se hace una o se hace 2 o se hace 5, ¿de qué depende? Y básicamente depende del tipo de diabetes y depende del control de la diabetes. Si el paciente tiene una diabetes de niño o una diabetes tipo 1, seguramente vamos a pedir que se haga más de 2 glucometrías al día. Pero si el paciente tiene seguramente una diabetes descontrolada, pues vamos a pedirle también que se haga glucometrías frecuentes. Pero si el paciente tiene una diabetes estable, con unas hemoglobinas controladas, seguramente que una glucometría al día pueda ser suficiente. Así es de que el esquema depende de cada caso, ojalá una a las 3 de la mañana en algún momento para saber cómo está, pero en el esquema de 2 glucometrías podrían ser al día, antes y después del desayuno el día 1, antes y después de almuerzo el día 2, antes y después de comida el día 3 y vuelve y arranca y se hace algún día a las 3 de la mañana para evaluar. O también podría ser 2 a la semana o 3 a la semana, el lunes, el miércoles y el viernes, de días y de horarios diferentes para evaluar las glicemias de antes del desayuno, de 2 horas después del almuerzo y de 2 horas después de la comida, sobre todo en los pacientes bien controlados. El esquema de glucometrías depende de cada caso. Si el paciente está insulinizado, yo prefiero mínimo 2 glucometrías al día, antes y 2 horas después del desayuno, antes y 2 horas después del almuerzo, antes y 2 horas después de la comida. Pero eso depende de cada caso en particular. Y obviamente las glucometrías extras, específicamente en el momento en que el paciente hace glucometrías y a las 3 de la mañana, pues son importantes. Como ya les había dicho, la hemoglobina glicosilada me dice cómo está la glicemia de promedio de los 3 últimos meses. Se debe medir cada 3 meses y es una forma importante de medir el valor, y cada valor representa un valor de azúcar. Seguramente 6 representa este valor de azúcar, 7 este, 8. Lo importante es que a veces los pacientes llegan con unas glucometrías en ayunas altas, con un valor de hemoglobina glucosilada normal, y eso puede ser posible porque se le elevó antes de la consulta, o lo contrario, el paciente viene con un valor de glucosa normal, pero con hemoglobina glicosilada alta, y que también puede ser posible, puesto que el paciente se cuidó antes de la consulta y simplemente salió normal el azúcar, pero el paciente venía mal controlado desde antes. Entonces el valor de la hemoglobina glicosilada es muy importante. Y es importante bajarles el valor, es decir, cuando ustedes van a la consulta que se les dice, mire, su hemoglobina glicosilada está en 6 o en 7 o en 8, bajar un 1%, miren todo lo que representa de importante desde el punto de vista de prevención. Disminuye el 21% la muerte relacionada con diabetes, disminuye en un 37% las complicaciones microvasculares
y disminuyen un 14% la presencia de un infarto del miocardio. De tal manera que solamente bajar la hemoglobina un 1%, miren todos los beneficios que se va a producir a largo plazo. La hemoglobina es fundamental porque me evalúa el control a largo plazo, es un predictor entonces de complicaciones de la diabetes y me refleja cómo están las glicemias antes y después del desayuno. Es una lectura que me da el promedio de los 3 últimos meses, es una forma confiable de saber el azúcar, no es necesario estar en ayunas, usted se la puede hacer en cualquier momento del día. El ideal es tener menor de 7, pero hay que individualizar cada caso, y si el paciente tiene enfermedad coronaria o es un paciente de mucho riesgo cardiovascular, es preferible no tenerla tan cercano al 7, pudiera ser 7,5, pero lo ideal es en general para todos los pacientes menor de 7. Nuevamente le recalco la importancia en el balance entre el médico y el paciente, en que uno aporta el examen físico, aporta el medicamento y aporta la educación, pero el paciente por su lado tiene que aportar la dieta, aportar la actividad física y aportar el automonitoreo en la tensión, en la glucometría, en la hemoglobina glicosilada y en las cifras de tensión arterial. ¿Qué más pudiera yo autocontrolar en forma general? Porque cuando se habla de autocontrol, se habla de automonitoreo, pero autocontrolar significa autocontrolar todo. ¿Yo puedo autocontrolar el estrés? Seguramente que sí, si me hago un autoanálisis de mi vida, si pienso un poquito más allá y si trato de ir un poco adelante de los problemas, yo pudiera controlar el estrés. ¿Yo pudiera controlar la voluntad de hacer actividad física? Posiblemente sí. Seguramente un paciente que no esté acostumbrado y que diga, muestra a ver, de algo me serviría oír tanto de educación, mañana voy a hacer actividad física y voy a caminar despacito a ver cómo nos va. Seguramente el orden de los medicamentos, tratando de ser justos en la recomendación médica, seguramente el horario y tipos de alimentos también los puedo controlar y tener estrictamente controlado esto si quiero. Seguramente puedo autocontrolar los síntomas y si soy un paciente que tengo dolores, posiblemente me sugestiono demasiado y posiblemente puedo controlar estos síntomas. Es posible estar muy pendientes de las citas médicas, estar muy pendientes de los signos vitales. El paciente puede tomarse su tensión arterial, su peso, su temperatura, su glucosa en casa, y esto también se llama automonitoreo. En general, yo diría que el paciente puede controlar su vida, y si el paciente puede controlar su vida, pues puede automonitorizar absolutamente todo.